Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a iniciar hoy con las instrucciones para el desarrollo de la guía 30 de análisis financiero. Primero, pues les voy a mostrar la guía que ya ustedes la tienen compartida en el Drive. Luego vamos a desarrollar un poco teóricamente el tema y posteriormente les voy a explicar cómo van a desarrollar el taller que está planteado en el material de apoyo, en el material de consulta que tienen también en el Drive. Entonces vamos a compartir por acá la guía para explicarles un poco la temática. Bien, como les mencionaba ahorita, esta es la guía 30. Con esta guía pues estamos dando inicio al tema de análisis financiero. Partimos indicando que esta guía hace parte ya de la recta final de la formación, toda vez que en este momento, en nuestro proyecto formativo, ya debemos tener desarrollado todo el ciclo contable y haber elaborado los estados financieros correspondientes al año comercial, ¿sí? La idea es que a través de esta guía ustedes puedan entender lo que es el análisis financiero, aprender a analizar y evaluar los resultados financieros de la empresa, mirar cuáles son esas técnicas de análisis financiero que vamos a utilizar, ¿sí? Y aplicarlos, obviamente, en el proyecto formativo. Entonces, el objetivo de esta guía básicamente es identificar las técnicas de análisis financiero que se utilizan en las empresas para evaluar el desarrollo de la misma. Mm, El proceso contable no finaliza, no termina con hacer los estados financieros, con la preparación y presentación de los estados financieros. Obviamente es un proceso muy importante porque recuerden que sacamos los saldos de la hoja de trabajo, de la hoja de trabajo hacemos el estado de resultados, el estado de resultados nos muestra las utilidades del ejercicio y las utilidades son las que nos ayudan a que el estado de situación financiera cuadre, ubicando esas utilidades en el patrimonio. Pero una vez nosotros ya tenemos esos resultados, ya tenemos el estado de resultados, el estado de situación financiera, antes conocido como balance general, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, debemos proceder a elaborar los informes de análisis financiero. Eh, las técnicas que vamos a ver son técnicas muy sencillas, pero que además de aprender a aplicarlas, tenemos que aprender a interpretarlas. No es solamente hacer un cálculo, no es solamente hacer una división, un fraccionario, sino que también tenemos que saber interpretar qué dice ese resultado y qué representa dentro del funcionamiento de la empresa. En esta guía, eh, ustedes van a encontrar un material de lectura. Adicionalmente, al material de lectura que les está proponiendo la guía, yo les envié dos materiales de lectura de donde los pueden, que van a utilizar para el desarrollo de la misma. En ese material, en los capítulos, en el libro de contabilidad que está en PDF que les envié, los capítulos 18, 19 y 20, si no recuerdo mal, son los que hablan de análisis financiero y de técnicas de análisis financiero, ¿sí? También les envío un documento de material de apoyo que tiene un taller, que es el primer taller que vamos a realizar acá. Entonces, como actividad de reflexión inicial,
como actividad de contextualización, pues eh, tenemos, primero que todo, pues un conversatorio sobre tratar de entender cuál es la importancia de este tema. Sí, recuerden que ustedes se están formando como tecnólogos y la idea del tecnólogo o el alcance del tecnólogo no es solamente llegar hasta la preparación de los estados financieros. La idea es que esa preparación de análisis financiero venga complementada con una interpretación de esas cifras, como una interpretación de resultados financieros. No solamente nuestro trabajo como contadores, como auxiliares, llega hasta la elaboración de los estados financieros, que ya se han dado cuenta a través del ciclo contable, que es un proceso largo que comienza desde que se realiza una transacción financiera con un documento soporte, con una contabilización en un comprobante, con unos registros contables, sí, con unos cierres, con unos ajustes, etcétera, para llegar a, a la preparación de los estados financieros. Pues bien, luego de tener los estados financieros, es importante que la empresa le haga análisis financiero a esos resultados. Dijimos al comienzo de nuestra formación que realmente la información financiera es válida, es importante, sirve si la utilizamos como herramienta o como fuente para la toma de decisiones. Y un documento importante o un informe importante que nos va a ayudar o le va a ayudar a los administradores, a los dueños, a los socios de las empresas a tomar decisiones es definitivamente el análisis financiero de las cifras, ¿sí? Entonces, ahí dentro de las actividades de apropiación del conocimiento, les decía que tenemos en el punto 3.3 unas actividades que ustedes van a desarrollar en el documento de Word. Y son más que todo unas actividades de conceptualización y teorización. Vamos a definir lo que es el análisis financiero. Repito, eh, pueden utilizar el libro guía que les envié, pueden utilizar cualquier otra fuente de información de la que está en la biblioteca virtual del SENA para desarrollar esta guía, este punto 3.3. Tienen que partir de una lectura, les sugiero que primero hagan la lectura del libro, pues el libro sugerido es el de Héctor Ortiz Anaya, eh, que no se, ese no se los envié, le envié otro texto de consulta un poco más actualizado. Y una vez hayan hecho la lectura de esos capítulos que hablan de análisis financiero, entren a crear ese documento. Sí, la guía sugiere que se haga a través de cuadros sinópticos. Puede ser una tabla de cada uno de estos conceptos y definiciones. Primero, definir qué es el análisis financiero. Segundo, cuál es el alcance, hasta dónde llega el análisis financiero y cuáles son las limitaciones que tiene. Es importante que entendamos hasta dónde, eh, hasta dónde llega el análisis financiero, qué alcance tiene dentro de la empresa y qué limitaciones tiene, porque así como tiene beneficios, también puede tener una limitante, entendiendo por limitante de pronto algunos campos que no alcanza a cubrir, ¿sí? Entonces, en la lectura que ustedes van a hacer, podrán encontrar cuáles son esos alcances y limitaciones. Como punto 3 está diferenciar entre lo que es el análisis cualitativo del análisis cuantitativo, ¿sí? Como punto 4 van a definir lo que es el análisis vertical y horizontal, que son dos técnicas que vamos a utilizar aquí en el desarrollo de nuestra guía, ¿sí? Van a definir como punto 5 lo que son los indicadores financieros y que son razones financieras. Allí prácticamente tenemos dos de las técnicas más usadas, bueno, podríamos decir tres de las técnicas más usadas
y que las vamos a aplicar no solamente en nuestros talleres, sino también en nuestros proyectos. Esas técnicas son el análisis vertical, el análisis horizontal y los indicadores financieros. Sí, en ese punto 4 y 5 ustedes van a buscar la definición de esos conceptos. Como sexto, tenemos el punto de equilibrio. En algún momento de nuestra formación, iniciando nuestra formación, vimos lo que era el punto de equilibrio y decíamos que era, eh, decíamos que era una herramienta gerencial para la toma de decisiones. Y lo veíamos al comienzo de la formación para determinar cuál era el volumen de venta que su empresa de proyecto tenía que realizar para no tener ni ganas, ni pérdidas, ni ganancias, sino cubrir costos y gastos. Pues bien, el punto de equilibrio es una herramienta de análisis financiero. Y de hecho, a pesar de que lo vimos al comienzo de la formación, al final del año, uno tiene que analizar el punto de equilibrio de la empresa, sea que tuvo ganancias o sea que tuvo pérdidas. Cuánto era lo que tenía que vender y cuánto terminé vendiendo para explicar o justificar por qué tuvimos ganancias o pérdidas en la empresa. Eh, Van a buscar el concepto de contribución financiera, el concepto de valor económico agregado, este es el EVA, se conoce como EVA. Van a buscar la definición del EBITDA. Ojo, esta primera parte de la guía es conceptualización teórica, ¿sí? No vamos a entrar todavía en la parte numérica de cómo se hace y ejemplos, porque cómo se hace y ejemplos los vamos a ver con los ejercicios. La idea es que ustedes primero sepan teóricamente qué es cada uno de estos conceptos de análisis financiero. Van a buscar el concepto del EBITDA, utilidades antes de intereses, impuestos y depreciaciones. Hoy por hoy, el EBITDA es uno de los indicadores financieros no tradicionales más utilizados en la empresa para conocer su utilidad real, para conocer su utilidad basada en el flujo de efectivo de la empresa. Van a buscar el concepto de costo de capital promedio ponderado. Lo tienen también en el libro de finanzas. El concepto de capital de trabajo. Y van a buscar conceptos como el IPC, índice de precio al consumidor, que de pronto lo han escuchado por ahí en los noticieros de noticias económicas y no le prestan atención. El IPC, ¿qué es el IPC? Que te dicen el IPC de este mes está en tanto por ciento. Bueno, van a buscar qué es el IPC, el índice de precios al consumidor. ¿Qué es la deflación? Yo ahí le agregaría inflación. En ese punto 12, inflación, deflación y qué es la tasa de cambio. ¿Por qué tenemos que investigar estos conceptos? Porque es que el análisis financiero de una empresa no solamente está basado en las cifras de los estados financieros, sino en el comportamiento de muchas variables externas. ¿Sí? De pronto ustedes al momento de, de realizar el proyecto formativo dijeron, bueno, el artículo que voy a vender me vale 10, tiene un costo de 10.000 pesos. Yo voy a trabajar con un margen de utilidad del 50%. Lo voy a vender en 15.000. Ese es el margen que ustedes como comerciantes, como empresas, están estableciendo para su producto. Pero la pregunta es, ¿le puedo poner yo un precio de 15.000 si en el mercado los clientes lo consiguen más barato? Y de pronto la respuesta es no. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para establecer en cuánto puedo vender un producto? Obviamente teniendo un margen de utilidad, porque ya saben que nadie crea empresa para perder. Todo el que crea empresa es porque quiere ganar dinero. Pues tienen que ver estas variables, tienen que ver en cuánto está la inflación, en cuánto está la deflación, cuánto es el índice de precios para saber cuánto le puedo subir yo al producto que voy a vender de tal manera que el cliente lo pueda comprar y que yo tenga una utilidad. ¿Sí?
Esas son variables externas que la empresa no controla. Estas variables del IPC, de la inflación, de la deflación, de la tasa de cambio, son variables que la empresa no controla, pero sí las debe tener en cuenta a la hora del análisis financiero en la empresa. Bien, en el punto 332, ya entrando en el tema de indicadores financieros. Los indicadores financieros, que son eh, una de las técnicas de análisis financieros que vamos a utilizar en esta competencia, están agrupados eh, en indicadores de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Allí van a llenar una matriz en la que ustedes van a establecer cuáles son esos indicadores, ¿sí? Cuáles son los indicadores de liquidez, cuáles son los de actividad, cuál es el endeudamiento, cuál es la rentabilidad. Ahí sí van a colocar cuál es la fórmula para calcularlo y cómo se interpreta. Este lo pueden hacer en Excel. Es más fácil hacerlo en Excel. El punto de equilibrio, cómo se calcula y cómo se interpreta. El margen de contribución, cómo se calcula y cómo se interpreta. El EVA, miren entonces qué pasamos de un punto teórico, de un punto en el que ustedes van a hacer definiciones, ¿sí? El punto 3.31 al 3.32 donde van a colocar las fórmulas y la interpretación, ¿sí? ¿Dónde los van a encontrar? Pues en el material de consulta, en el libro de contabilidad y análisis financiero que les envié, o en cualquier libro, cualquier fuente de análisis, sí, de análisis financiero que ustedes consulten, bien sea en la biblioteca digital de SENA o en cualquier libro físico. Importante. Y recuerden lo que siempre les dije. He visto que están haciendo las evidencias, bueno, los que la están haciendo, porque hay algunos que no las hacen, la están subiendo, pero no me están colocando la fuente. Si yo saco la información de un libro, de una fuente, yo debo colocarla en el trabajo, ¿sí? Porque de lo contrario se puede asumir que es plagio. Porque yo simplemente, si yo hago un trabajo y no le pongo la fuente, estoy diciendo que ese trabajo lo hice yo, lo creé yo. Pero si digo información sacada del libro tal, del año tal, edición tal, ya estoy refiriéndome a la fuente que consulté para hacer mi trabajo. Entonces, no olviden colocar la fuente porque no lo están colocando. Lo otro, en alguna ocasión les dije, siempre que hagan un trabajo escrito, háganlo como si lo estuvieran presentando impreso. Hay aquí algunos estudiantes que simplemente cogen una hoja en Word, pegan, suben y ni siquiera le ponen el nombre, ¿sí? Y hay otros que es peor. Le dicen a ese que copió y pegó que le pase el archivo y lo suben como evidencia de ello. O algo que estuvieron haciendo. Entraban al drive de otro compañero, descargaban la evidencia del compañero y la subían ellos con otro nombre. Ojo que eso es plagio. Y recuerden lo que dice el reglamento del aprendiz sobre el plagio en evidencia, trabajos, etcétera. Bien, entonces en este segundo cuadro, lo que ustedes van a hacer es colocar las fórmulas y las interpretaciones. Listo. Allí, Profe, bueno, eh, allí tienen entonces, sí, una, dígame. una pregunta. Yo abrí acá el archivo de indicadores de el que usted mandó en la guía. Cálculo Sí, e interpretación de indicadores financieros. Y estoy acá en el recuadro donde me dice la fórmula y la interpretación de Evita. Y me salen tres, me sale Evita,
y una fórmula, y después me sale evita impuestos, activos y PT, entonces no sé. Y Nada después más la de Levita. Nada más la de Levita. Pero ojo, además de ese archivo que les envié, revisen el libro. Revisen la información que está en el libro, que está muy buena. Y de ahí de ese es que quiero que se basen. Profe, yo le iba a decir que hay un punto antes que nos habla sobre un cuadro sinóptico, pero tiene ese cuadro sinóptico, usted requiere como 12 puntos, si recuerdo perfectamente que creo que son 12 puntos, Sí, de los cuales tenemos que colocar en el cuadro, pero o sea, yo lo intenté hacer en Canva y ese, o sea, es mucha información para un sale cuadro muy sinóptico, grande. manera de hacerlo. Sí, lo puedes hacer en Excel, lo puedes hacer en Word, o sea, una tabla. Puedes hacer una tabla con el concepto de un lado y la definición del otro. Ah, ok, dale, dale. Gracias. Sí, ok. Inquietudes. ¿Qué otra inquietud tenemos hasta ahora? Bien, vayamos entonces a socializar un poco sobre este tema para que vayamos teniendo más comprensión del mismo antes de hablar del taller o del trabajo. Comparto por acá las diapositivas. Insisto, esto que vamos a ver no es complementario a la lectura que ustedes van a hacer. Es necesario que lean los capítulos del libro para que entiendan mejor y entre otras cosas, el libro está explicado con ejercicios y con modelos para hacer las técnicas de análisis financiero, análisis vertical, análisis horizontal y los indicadores. Les va a ser mucho más fácil a la hora de realizar los talleres. Bien, lo primero, cuando hablamos de análisis financiero, estamos hablando de una recopilación de datos, ¿sí? Bueno, de datos no, porque datos es cuando no está procesado, de una información de información. ¿De dónde sale esa información? Pues la principal fuente de información para hacer el análisis financiero son los estados financieros de la empresa. Lo que quiere decir que el análisis financiero es el proceso posterior a la elaboración y presentación a la elaboración de los estados financieros. Una vez tengamos los estados financieros, tienen que venir acompañados del análisis de los mismos. Ojo con esto, la norma internacional nos dice que los estados financieros, para que sean válidos, primero tienen que ser comparativos, segundo deben traer las notas o revelaciones y tercero deben venir con sus indicadores financieros, ¿sí? Entonces, una vez tenemos los datos, la información de los estados financieros, procedemos a hacer análisis financiero de los mismos. Pero no son solamente los estados financieros la única fuente que nosotros utilizamos para hacer análisis. Nosotros también tenemos que tener en cuenta datos operacionales de la empresa. Y ahí es donde les decía, hay algunos datos que están dentro de la empresa y otros datos que son externos. Esos otros datos que son externos, yo los tengo que tener a la mano, ¿sí? Ahora, ¿qué implica el análisis financiero? ¿Qué es hacer análisis financiero? Tenemos que hacer cálculos e interpretación de porcentajes,
de tasas, de tendencias, de los estados financieros auxiliares. Es decir, vamos a tener o debemos tener a nuestra disposición una gran cantidad de información que me permita hacer cálculos basados en porcentajes. Se van a dar cuenta que todos los valores que vamos a calcular en el análisis financiero está dando en porcentajes. Y los porcentajes realmente, ¿qué son? Son proporciones, son razones, es un fraccionario. Aquí yo no les voy a explicar hacer un fraccionario porque eso lo dieron en tercero de primaria. Yo no les voy a enseñar fraccionarios. Ustedes lo que van a aprender aquí es a interpretar el resultado de ese fraccionario, aplicado, obviamente, a los estados financieros y a la información financiera de la empresa. Bien, tenemos tres técnicas básicas para hacer análisis financiero. Y ya se los mencionaba ahorita que revisábamos la guía. Una técnica es el análisis vertical. Otra técnica es el análisis horizontal. Y otra técnica que vamos a ver son los indicadores o índices financieros. Son las tres que vamos a mirar. No son las únicas, pero sí son las más utilizadas y las de mayor uso en las empresas. Primero, ¿qué es el análisis vertical? Como su nombre lo indica, es el análisis de las cifras de un solo año y las vamos a analizar en forma vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tomar una cifra base. Cuando le hablo de cifra base, le estoy refiriendo a una cifra que todos los demás valores la vamos a dividir entre esa cifra y lo vamos a multiplicar por 100. Voy a relacionar todas las cifras con esa cifra base y el porcentaje que me dé me va a servir para mirar qué relación tiene cada una de las cuentas con esa cifra base o cómo está la composición de ese elemento, llámese activo, pasivo o patrimonio, frente a esa cifra base. La fórmula es muy sencilla. ¿Cómo vamos a hacer el análisis vertical? Ustedes toman el saldo de la cuenta que tienen en el estado financiero y lo dividen entre el total de la cuenta. Ejemplo, si voy a hacer análisis vertical del activo de una empresa, todos los valores que me den el estado financiero del activo lo divido entre el total activo y lo multiplico por 100. Aquí está el ejemplo. Voy a poner por aquí la pluma. La cifra base que vamos a tomar para hacer análisis vertical del activo es el total del activo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Efectivo y equivalente lo divido entre el total de activos, lo multiplico por 100 y me da este porcentaje, 33.2. Cuentas por cobrar comerciales, 36.512. Lo divido entre el total del activo, lo multiplico por 100 y me da 9.2. En Excel, ¿qué es? Escoger todos estos valores divididos entre el total de activos, dejar la cifra del total activo como un valor constante y arrastrar la fórmula. Esa fórmula la voy a hacer aquí. Voy a coger la partida de la cuenta, ¿sí? El saldo de la cuenta. Miren que este es el estado de situación financiera, donde tengo activo, pasivo y patrimonio, y lo divido entre el total del activo. Lo multiplico por 100. En Excel es simplemente ponerle formato porcentual y lo arrastro. Fíjense que cuando yo arrastre la fórmula aquí,
me tiene que dar 100%, porque es que estoy dividiendo el total activo entre el total activo, que me da 1, lo multiplico por 100, me da 100%. ¿Para qué me sirve el análisis financiero? Yo voy a hacer análisis vertical del activo y voy a hacer análisis vertical de pasivo más patrimonio. Miren que el análisis vertical, la cifra base que yo tomo es el total pasivo más patrimonio. Ese es mi 100%. Entonces, todos los valores de pasivo y patrimonio los divido entre el total pasivo y patrimonio, lo multiplico por 100 y me da este porcentaje. En Excel, entonces, la celda que voy a dejar fija va a ser el total pasivo y patrimonio. Esto es arrastrar una fórmula nada más. Ahora, hasta ahí es un trabajo de carpintería. Es coger todas las cuentas del activo y dividirla entre el total activo. Es tomar todas las cuentas de pasivo y patrimonio y dividirla entre el total pasivo y patrimonio. Digamos que allí, entre comillas, no hay mayor esfuerzo financiero que hacer. Hay un trabajo de carpintería matemático y en Excel se hace en un minuto. Y después que tenga los estados financieros ya hechos en Excel, para el caso nuestro de los talleres, pues simplemente va a ser arrastrar. ¿Preguntas? Profe, Claro, ahí hasta veo que sí, está, dime. ahí veo que está pegado pasivo y patrimonio. No se puede hacer como los tenemos antes nosotros, o sea, total pasivo aparte, total patrimonio aparte. Sí, claro, claro, es que digamos que para la empresa no hay una camisa de fuerza de que tiene que ser pasivo y patrimonio. Tú puedes hacer en una columna nada más el análisis financiero para total pasivo. Tomarías esta cifra como base y todo el total pasivo y todas las cifras del pasivo lo divides entre el total pasivo. Luego tomas esta cifra base de patrimonio y todas las cuentas de patrimonio la divides entre total patrimonio. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Pero ¿por qué se recomienda que se haga de esta manera? Porque cuando se hace de esta manera, cuando se hace análisis vertical de pasivo y patrimonio juntos, tú puedes ver algo que se llama la estructura financiera de la empresa. La estructura financiera de la empresa es cuánto de la empresa se debe a los terceros y cuánto de la empresa se debe a los socios. Es decir, recuerden que en el estado de situación financiera, todo lo que es activo, ¿sí? Todo lo que es activo son todos esos bienes, servicios, derechos que tiene la empresa, de los cuales tiene control y que espera flujo de efectivo. Esto es el activo. Pasivo y patrimonio son deudas. El pasivo son deudas con los terceros y el patrimonio, estos son terceros. Qué es deuda con terceros? Es la plata que le debo a los proveedores, la plata que le debo a los bancos, la plata que le debo a la DIAN por los impuestos. Es decir, es el dinero que la empresa debe a personas distintas de la empresa. Mientras que el patrimonio es la deuda que la empresa tiene.
viene con los socios. ¿Por qué el análisis vertical inicialmente y preferiblemente lo hace sobre pasivo y patrimonio? Porque cuando tú haces el análisis vertical basado en pasivo y patrimonio, ver este valor. Le voy a cambiar el color para que me lo entiendan mejor. Puedes ver este valor. Este valor me muestra lo que conocemos financieramente como la estructura financiera de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las deudas que tiene la empresa, el 42.3% se le debe a terceros. Estos son terceros. Y el 57.7% se le debe a los socios. Esto es deuda con socios. Esto es una estructura financiera ideal, sana. Lo ideal es que siempre haya más porcentaje en patrimonio que en pasivo. Entonces, en su empresa de proyecto, cuando hagan el análisis vertical, van a poder ver cómo está su estructura financiera, dónde está más concentrada la deuda de la empresa, o dicho de otra manera, cómo se está apalancando la empresa, de dónde está sacando plata la empresa. ¿Ya? En este momento, esta empresa tiene más concentrado las deudas con los socios, un 57.7%, que con los terceros, un 42.3%. La suma de los dos da 100%. Siempre le tiene que dar 100%. Sí, al lado ustedes pueden hacer una columna donde ustedes pueden mirar el análisis vertical nada más del pasivo. Toman todas estas cuentas del pasivo y la dividen entre este. Toman todas estas cuentas del patrimonio y la dividen entre este. Pero hacerlo análisis vertical sobre el total pasivo y patrimonio me ayuda a ver la estructura financiera de la empresa. Si esta estructura financiera les da más pasivo que patrimonio, la empresa está en posibilidad de perder el control. ¿Qué quiere decir eso? Que le debo más plata, me estoy financiando más con plata de los bancos, de los proveedores, que con plata de los dueños. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Bien. Ahora, Profe, eso otra del... Sí, preguntita. dime. ¿Hasta qué punto es ese como que nivel de endeudamiento, o sea, que puede tener la empresa con los terceros? Buen punto. Lo ideal es 40%. O sea, una estructura ideal es 60-40, que te dé 40 en pasivo y 60 en patrimonio. Cuando les digo lo ideal, no les estoy diciendo que dé exactamente eso. Sí, puede estar cerquita de ahí. Por ejemplo, esa estructura no me está dando 60-40 exactamente, pero fíjense que no está tan lejano del 60-40. Pero si esa estructura me da, por ejemplo, 50-50, ¿qué estoy diciendo? Que la mitad de la empresa se la debo a terceros y la otra mitad de la empresa la estoy financiando con plata de los socios. Esa es una estructura riesgosa. Si yo voy con esos estados financieros a un banco a prestar plata, no me prestan, porque el banco sabe que a lo que me preste plata, sí, el pasivo va a ser más alto que el patrimonio. La empresa empieza a perder control. ¿Ya? Ahora, si me da 20-80, por ejemplo, 20 en pasivo, 80 en patrimonio, esas son empresas conservadoras, esas son empresas que trabajan más con la plata de los dueños que con la plata de terceros. Empresas que todo lo pagan de contado, que no prestan plata, que compran muy pocas cosas a crédito, que si compran activos los compran con plata de la empresa enseguida en vez de hacer un crédito. ¿Sí? Ahí se da cuenta uno, entre comillas, cómo maneja la empresa su endeudamiento. Un endeudamiento sano es 40%. Y de hecho, en los indicadores de endeudamiento,
En los indicadores de endeudamiento que vamos a ver, hay unos indicadores que se llaman nivel de endeudamiento, donde ustedes tienen que calcular cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa. Y lo ideal es que de 40%. Si está por encima, pues es un endeudamiento peligroso. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, continúo. ¿Qué vamos a interpretar cuando hagamos el análisis vertical? Ya lo estábamos haciendo mirándolo en la cifra. Vamos a evaluar la composición de los activos. Voy a borrar todos estos garabaticos por aquí. Recordad que no lo veo. Y vamos a mirar la composición de los activos. Vamos a mirar el análisis vertical del activo y vamos a mirar cómo está compuesto. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el activo más significativo de esta empresa, ¿qué me dirían ustedes? Profe, efectivo y cliente efectivo. Efectivo y equivalentes. ¿Seguido de cuál? Maquinaria y equipo, profe. Seguro. Maquinaria y equipo con un 31%. ¿Y luego cuál? Mercancía. Mercancías. Fíjense que esta es una empresa que tiene concentrados sus activos en los activos corrientes. El 71%, 71.9, casi 72% de los activos de esta empresa son activos corrientes. ¿Qué son activos corrientes? Son activos que se convierten en dinero en un periodo no mayor a un año. Es decir, activos que tienen alta rotación. Activos corrientes es plata o activos que se convierten rápido en plata. El 71%, casi 72% de los activos de esta empresa son activos corrientes. Quiere decir que el 28% son activos no corrientes o activos de largo plazo. Ahí están las inversiones, están la maquinaria, planta y equipo y está la depreciación. ¿Dónde están los activos más significativos de la empresa? En efectivo y equivalente. En maquinaria y equipo, 31% son los valores más altos. Y en mercancías, 25.8%. ¿Qué tipo de empresa es esta? Industrial, comercial, de servicios. Mírenla bien. ¿Qué tipo de empresa es? Profe, comercial. Perdón, es decir, comercial. Sí, es una empresa comercial. ¿Por qué? Profe, porque hay una cuenta, o sea, según yo, hay una cuenta que dice servicio y otros contratos por anticipado. No. Sí es comercial, pero esa no es la razón. Es comercial por el porcentaje que tiene en mercancía y en maquinaria y equipo. Correcto, por el porcentaje que tiene en mercancía nada más. Porque recuerden que la empresa comercial es la que compra y vende. Si fuera industrial, tuviera tres inventarios. Tuviera inventario de materia prima, inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado. Pero este tiene un solo inventario que es de mercancía en una empresa comercial. Ahora, ¿cuál sería lo ideal en una empresa comercial? ¿Cuál tiene que ser el activo más importante en una empresa comercial? ¿Y cuál es el menos importante? ¿Qué piensan ustedes? Profe, repita, profe. ¿Cuál sería el activo más importante en una empresa comercial?
Profe, yo diría que la mercancía, porque digamos que como que es nuestro producto para obtener ingresos, ¿no? Sí, señor, la mercancía. Y después, la mercancía es la que me da el ingreso, tiene que ser el activo más importante. Y después, ¿cuál? ¿A quién le vendo la mercancía? Clientes. A clientes. Y el 90% de las transacciones en Colombia se hacen a crédito. O sea que una de las cuentas más importantes después de la mercancía en una empresa comercial tiene que ser la cartera, las cuentas por cobrar comerciales. Y la tercera, obviamente, debe ser efectivo y equivalente, porque la cartera se tiene que volver plata. Ahí es donde está, donde yo debo analizar, para eso es que me sirve el análisis vertical de una empresa, para mirar la composición de mis activos. Si mi empresa es comercial, sí, donde menos plata debo tener es en maquinaria y equipo. Si mi empresa es comercial. ¿Por qué? Porque es que lo que me genera el ingreso es la mercancía, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno empieza a analizar al interior de la empresa si la composición que yo tengo de mis activos es la ideal, ¿ya? ¿Qué se espera? Por ejemplo, para una empresa comercial, ojo, estos son porcentajes sugeridos, no son camisas de fuerza, pero se espera que los inventarios sean el principal activo, seguido de la cartera. Claro, porque es que el inventario se me vuelve cartera. Yo el inventario se lo entrego a mis clientes. Y el porcentaje de activos fijos con respecto al total de activos tiene que estar entre un 10 y un 30%. Ahora, si mi inventario es el 40 y mi cartera es el 30, ahí tengo 70. El 20% tiene que ser efectivo y equivalente y el 10% activo fijo. El negocio de una empresa comercial no es llenarse de activos fijos. El negocio de una empresa comercial es vender inventario. ¿Sí ven? Miren, por ejemplo, en el cuadrito de al lado, empresas manufactureras. En las empresas manufactureras, sí, el inventario tiene gran importancia, al igual que las cuentas por cobrar. Pero los activos fijos pueden llegar a ser incluso hasta más importantes que el inventario, porque aquí estamos hablando de maquinaria. Los activos fijos pueden llegar a ser hasta un 50%. ¿Sí lo ven? Entonces, el análisis financiero, el análisis vertical de una empresa me sirve para determinar la composición de las cuentas de mi activo, de mi pasivo y de mi patrimonio, dependiendo de qué tipo de empresa tengo. ¿Sí ven? Entonces, por eso les decía, no es solamente coger la cifra y dividirla entre el total activo, coger toda la cifra y dividirla entre el total pasivo y patrimonio y que me dé el porcentaje y ya. No, tengo que empezar a analizar si la composición que yo tengo en mis cuentas realmente corresponde al tipo de empresa que tenemos. Y si no corresponde, ahí es donde entra la toma de decisiones. Empezar a mirar qué decisión debo tomar. Ahora, analicemos pasivo. Nada más pasivo, no pasivo y patrimonio. Analicemos pasivo. Este es el total pasivo. ¿Cuál de todas las cuentas del pasivo es la más representativa? Las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar. Cuentas por pagar comerciales. Este equivale a proveedores. Y fíjense que sí hay una relación. Si mi principal activo es inventario y además activo corriente, activo de corto plazo, mi principal pasivo tiene que ser proveedores, porque él es el que me suministra el inventario. Ya,
Si mi principal pasivo es, por ejemplo, obligaciones financieras, obligaciones bancarias, préstamos con bancos, y mi empresa es comercial, tengo muy mal la distribución de mis pasivos en la empresa, porque es que la obligación financiera no me genera ingresos a menos que haya sido para comprar maquinaria. Y si esta es una empresa comercial, yo no pude haber prestado tanta plata para comprar maquinaria. ¿Sí me explico? Miren entonces que todas las cifras al interior de la empresa tienen su justificación. El principal pasivo tiene que ser los proveedores, tiene que ser los proveedores. Y miren que así como el principal activo son los activos corrientes, el principal pasivo también está centrado en los pasivos corrientes, es decir, pasivos de corto plazo, deudas que tengo que pagar en menos de un año. ¿Sí ven? Analicemos patrimonio, nada más las cuentas del patrimonio. ¿Cuál es la cuenta más representativa en el patrimonio? Mírenlo aquí, capital de la empresa. Claro, la fortaleza patrimonial de una empresa tiene que estar representada en los aportes de los socios. Si hay valores en el patrimonio que son más grandes que los aportes de los socios, uno tiene que entrar a preguntarse o a cuestionarse por qué la empresa no es fuerte patrimonialmente. ¿Qué está haciendo de crecer los aportes de los socios frente a las demás cuentas? ¿Sí? Para eso sirve el análisis vertical. Empezar a mirar la composición de cada una de las cuentas dependiendo del tipo de cuenta, del tipo de empresa, perdón. Preguntas. ¿Inquietudes hasta ahora? Bien. Veíamos el análisis vertical para el estado de situación financiera, que se dieron cuenta que vamos a utilizar una cifra base, que es el total activo y el total pasivo y patrimonio. Todas las demás cifras las vamos a dividir entre esas cifras bases y la multiplicamos por 100. Para el caso del estado de resultados, el análisis vertical es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque es que la cifra base son las ventas. Las ventas van a ser nuestro 100%. Y todos los demás valores, incluyendo la utilidad, los vamos a dividir entre ventas, los vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar el porcentaje de al lado. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve hacer análisis vertical del estado de resultado? Me sirve para determinar los porcentajes de costos, gastos y utilidades. Por ejemplo, hay un grupo de indicadores que se llama indicadores de rentabilidad, que haciendo el análisis vertical ya lo calcularon. Este es un indicador de rentabilidad, ¿sí? Que se llama margen bruto, que es tomar la utilidad bruta, dividirla entre las ventas, multiplicarlo por 100. El margen bruto de esta empresa es 84%. Este, por ejemplo, es el margen operacional. Tomar la utilidad operacional de la empresa, dividirla entre las ventas, multiplicarla por 100. Este es el margen neto. Tomar la utilidad neta de la empresa, dividirla entre las ventas, multiplicarla por 100. Pero también me sirve para saber los porcentajes de los gastos. ¿Cuántos son los gastos de administración y gastos de venta de la empresa
en comparación con el volumen de venta. ¿Cuánto equivalen los porcentajes de descuento que estoy dando? ¿Cuántos son los costos de venta o los costos de la mercancía vendida? ¿Sí? Miren que aquí la cifra base, ojo, son las ventas en el estado de resultados. Todos los valores los van a dividir entre las ventas. Todos los valores divididos entre las ventas. ¿Para qué nos va a servir? Ya lo decíamos. Uno empieza a analizar el porcentaje de la utilidad bruta, de los gastos de operación, de la utilidad operacional, de la utilidad neta. Y aquí es donde vemos cómo nos afecta la inflación, la devaluación, sí, etcétera. Esos conceptos que van a investigar. ¿Qué quiere decir eso? Y ahorita les decía, yo le puedo poner un precio a mi artículo, pero si los índices de inflación están muy caros, cuando el IPC sube, normalmente la tendencia es que las ventas bajan, ¿sí? Entonces, yo no podría justificar, yo no podría justificar una disminución de ventas porque la estrategia comercial de la empresa no sirve. No, puede que la economía del país esté contraída por la inflación. Cuando los precios están muy caros, los consumidores reducen la compra. ¿Sí? Profe, y en ese análisis vertical, o sea, que como qué porcentaje se esperan, así como en el otro, en el estado de Ok, situación financiera. buen punto. ¿Qué porcentaje se espera? Pues depende de la empresa. Por ejemplo, aquí se espera que el porcentaje del costo de venta sea menos de 50%. 50 o menos. Si tu costo de venta es 60, 70%, quedando 30. Con ese 30, tú tienes que cubrir los gastos operacionales y los gastos de venta. En los gastos de operacionales está la nómina, ¿sí? Y recuerden que la nómina es el gasto administrativo más grande que tienen las empresas. Uno espera que el costo de venta sea para que me quede utilidad a mí. ¿Sí me explico? Y eso se puede dar cuando le estoy comprando caro al proveedor o cuando yo estoy vendiendo muy barato. Si yo le compro al proveedor a 100 y yo vendo a 130, por ejemplo, yo estoy teniendo un margen de 30%. Mi proveedor se está llevando un 70%. ¿Qué pasa? Que con ese margen del 30%, cuando yo empiezo a descontar arrendamiento, servicios públicos, nómina, etcétera, 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 se me va a quedar la plata en el camino. Y cuando llegue aquí a la utilidad neta, al final, me va a quedar o muy poquito o voy a tener pérdida. ¿Ya? Ahora, otro valor que uno ve, este porcentaje aquí de utilidad neta en este ejercicio está bastante alto, pero realmente uno espera que ese porcentaje, hombre, sea superior al 10%. Si mi empresa no es capaz de dejarme más del 10% de lo que vende, de pronto se están haciendo muchos esfuerzos administrativos, comerciales, financieros, tributarios, y no me está dejando tanta plata como yo quisiera. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan el análisis vertical del estado de resultados, ustedes van a ver cuánto están pagando en costo de venta, o sea, cuánto les sale la mercancía que ustedes compraron, cuánto le está quedando para cubrir los gastos de la empresa, cuántos son los porcentajes de los gastos con respecto a las ventas. Por eso, cuando estábamos empezando el proyecto, yo les decía,
Si ustedes arrancan la empresa con 20 trabajadores, le están poniendo un gasto operacional muy grande para una empresa que apenas está empezando. Por eso, los estados financieros de los primeros meses, el estado de resultados de sus primeros meses, les va a dar pérdida. ¿Por qué? Si ustedes miran esa estructura, van a tener pocas ventas, van a tener alto costo de venta, ¿sí? Van a tener altos gastos operacionales y altos gastos administrativos, porque la nómina tienen que pagarla, porque los servicios públicos hay que pagarlos, porque el arrendamiento hay que pagarlo, pero las ventas no fueron muchas. Por eso, en su estado financiero de los primeros meses, les va a dar pérdida, les va a dar pérdida. Pero como los estados financieros, recuerden que ustedes van acumulando, ya en febrero les puede dar pérdida, pero menos, ya en marzo debe dar utilidad. Cuando lleguen a diciembre, que es la acumulación de todas las ventas del año, todos los gastos del año, todos los ingresos del año, todos los impuestos de renta, ahí es donde vamos a saber cómo nos fue. Preguntas. ¿Claros hasta allí? Bien, les explico lo que es el análisis horizontal para dejarlos trabajando en la primera parte de la guía y el taller. El análisis vertical se dieron cuenta que toma los valores de un año y los analiza activo, pasivo y patrimonio en el estado de situación financiera. En el estado de resultados toma las ventas y todos los valores entre ventas. En el horizontal vamos a analizar los cambios ocurridos de un periodo con respecto a otro. En el análisis horizontal comparamos los saldos de un año con los saldos de otro, ya, para ver cómo cambió la situación de la empresa. Aquí vamos a ver las variaciones individuales de todas las cuentas. Mientras que el análisis vertical nada más analizábamos la composición de las cuentas, ahora vamos a analizar cómo se comportó de un año con respecto a otro, de un periodo con respecto a otro. ¿Para qué nos sirve el análisis horizontal? Nos sirve para ver tendencias. La tendencia es el comportamiento de las cifras. ¿Cómo aumentó una cifra? ¿Cómo aumentó una cifra? ¿Cómo disminuyó? ¿Sí? ¿Y por qué disminuyó? Porque no solamente es hallar la variación tiene una justificación y es donde nosotros debemos saber explicar. Si me aumentaron los proveedores las deudas con proveedores de un año con respecto a otro, yo tengo que saber explicar por qué me aumentó. Si me disminuyeron las inversiones de un año con respecto a otro, debo saber por qué me disminuyó. ¿Sí? Bien. Miremos un ejemplo de análisis horizontal del activo. ¿Qué hay? En el análisis horizontal hay que hacer dos cálculos. Hay que hacer una variación numérica, una variación absoluta y una variación porcentual. Y yo tengo que analizar por qué se dio ese cambio. ¿Cuál es la razón por qué aumentó o disminuyó esa cuenta? Y todo aumento y toda disminución tiene una justificación. No puede ser que la cuenta varió porque sí y yo no sepa explicar por qué varió. Aquí les tengo, perdón, tengo la imagen aquí. Les voy a compartir una imagen donde vamos a hacer el análisis vertical.
segundito aquí y ya les comparto. Para que vean, perdón, el análisis horizontal en el estado de situación financiera. Este documento que les voy a compartir, ustedes lo tienen en el material de lectura, ¿sí? Y hace parte de los talleres que vamos a desarrollar. La idea es que ustedes los desarrollen en Excel, que ustedes saben formulado. Aquí, por ejemplo, este es el ejemplo del análisis horizontal. El análisis horizontal siempre se hace con 2 años, ¿sí? Siempre vamos a tomar, un segundo, un momentico, por favor.
Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me confirman, por favor, si tenemos audio? Sí. Ok, muchachos. Entonces, les decía que el análisis horizontal lo vamos a hacer teniendo en cuenta 2 años. El año 1 va a ser el año anterior. Voy a colocarle aquí a manera de ejemplo 2024. Y el año 2 va a ser el último año. Voy a ponerle aquí a manera de ejemplo 2025. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar todas las cuentas. Miren, por ejemplo, efectivo y equivalente. Estaba en 300 millones en el 2024, en el 2025 620. Hacemos una variación absoluta. ¿Qué es una variación absoluta? Tomo año 2 menos año 1, o sea, 2025 menos 2024. Se lo estoy poniendo allí solamente a manera de referencia de explicación. ¿De dónde sacan ese 320? Año 2025 menos año 2024. Y vamos a hallar una variación relativa, que la conocemos también como variación porcentual. ¿Cómo la van a calcular? Lo que le dio la variación absoluta lo van a dividir entre lo que tienen en el 2024. Esto para efectos del Excel. ¿Ok? Miren, por ejemplo, cuentas por cobrar. Tenía 15 millones en el 2024 y en el 2025 quedó en 12 millones 400. Cuando hago la variación absoluta, 2025 menos 2024 me va a dar el negativo. Quiere decir que las cuentas por cobrar disminuyeron en 2.600.000, lo que equivale a una disminución del 17.33%. Ahora, les pregunto algo. ¿Cómo se explica que de un año a otro las cuentas por cobrar, o sea, la cuenta de clientes, haya disminuido en 2.600.000? ¿Qué pudo haber pasado en la empresa? ¿Qué justificación hay para que disminuyan la cartera? Profe, que se vendió menos. Que se vendió menos. Puede ser. Pero si se vendió menos, cuando haga el análisis horizontal del estado de resultados en las ventas, me tiene que dar menos también. ¿Cierto? Ahí es donde están las justificaciones de los valores. Puede ser que se vendió menos, sí. Puede ser que tuvimos una buena política de recaudo, sí. La cartera disminuyó porque cobramos más plata e hicimos buena gestión de recaudo. Miren el inventario, por ejemplo, aumentó. Si mi inventario aumentó de 3.500.000 a 4.800.000, cuando le haga el análisis horizontal del estado de resultado en las ventas, ha debido aumentar, porque si yo compré más inventario,
o si terminé con más inventario que el año pasado, es que necesitaba vender más que el año pasado. ¿Sí ven? Aquí es donde yo les digo que todas estas cuentas deben guardar relación entre sí. ¿Ya? Entonces, para el taller en Excel, en este documento que ustedes tienen, que se llama Material de Apoyo a Análisis Financiero, vamos a trabajar con estos estados financieros, pero nada más vamos a trabajar con 2 años, año 1 y año 2. No vamos a utilizar año 3. Van a pasar esos valores en Excel y les vamos a hacer análisis vertical, ¿sí? Y análisis horizontal a balance general, estado de situación financiera, hoy bajo NIF, y al estado de resultados, ¿sí? Repito, no vamos a utilizar la columna de año 3, nada más año 1 y año 2. ¿De acuerdo? Y con base en los resultados que nos Sí, den, profe. ok, con base en los resultados que nos den, vamos a revisar cuál fue la justificación de los aumentos o las disminuciones. ¿Ya? Adicionalmente, repito los compromisos, van a tener la evidencia del cuadro sinóptico, que lo pueden hacer en Word o en Excel, porque pues, nos comentaba ahorita Ponce que en Canvas queda bastante extenso, de las definiciones de estos conceptos. Van a hacer el cuadro de las fórmulas, tanto de indicadores financieros, ¿sí? Como las fórmulas de los indicadores financieros. Vamos a hacer en Excel esos talleres, pero para año 1 y año 2. Van a tomar estados de situación financiera y estado de resultados año 1 y año 2. Le vamos a hacer análisis vertical y le vamos a hacer análisis horizontal. Y adicionalmente, le vamos a aplicar los indicadores financieros. ¿Qué son los indicadores financieros? Es otra técnica de análisis financiero que consiste en hacer un indicador. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de lo que es el análisis horizontal del estado de resultados. Nada más vamos a utilizar 2 años, año 2 y año 1. Año 2 es el último año o el año más reciente, año 1 es el año anterior. La variación absoluta, ya saben, año 2 menos año 1. La variación relativa es la variación absoluta entre el año 1. Ahí me dice cómo se comportaron las ventas de un año con respecto a otro. ¿Cuánto aumentaron las ventas? Las ventas aumentaron un 31%, pero el costo de venta aumentó un 56%. Miren que aquí ya tenemos una relación negativa, porque si las ventas me aumentaron un 31%, se esperaría que más o menos en esa misma proporción aumentaran los costos de venta. ¿Sí? Si las ventas aumentaron un 31 y los costos un 56, miren el efecto que tuvo en la utilidad bruta. La utilidad bruta disminuyó un 36%. Mientras en el 2024, por ejemplo, tuvo una utilidad de 522, en el 2025 333 millones. ¿Por qué disminuyó? Porque me aumentó el costo. ¿Por qué aumentó el costo? Le compré más caro a los proveedores. Una explicación sencilla. Le compré más caro a los proveedores, no hay otra. ¿Sí? Aquí miro cómo me aumentaron los gastos de administración, cómo me aumentaron los gastos de venta, ¿sí? Cómo se comportó las utilidades. Miren que los márgenes de utilidades fueron disminuyendo de un año con respecto a otro. A pesar de que vean, de que obtuve utilidad, gané menos plata que el año anterior, 154 millones versus 280. La empresa no es rentable, las utilidades disminuyeron un 45%.
Para eso me sirve el análisis horizontal del estado de resultados, para mirar cómo se comportaron las ventas, los costos, los gastos, las utilidades de un año con respecto a otro. Es hacer el comparativo. Y yo tengo que empezar a ver esas variaciones, tengo que empezar a analizar esas variaciones. ¿Sí? Todas las variaciones, repito, tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados, tienen una justificación. Una cuenta no baja o no disminuye por algo. Ha debido ser una decisión financiera que tomó la empresa. Finalizamos la sesión de hoy explicándoles qué son los indicadores financieros y cómo los van a calcular. Los indicadores financieros hacen parte de otra técnica de análisis financiero que acompaña a las dos anteriores. Es decir, su estado financiero tiene que venir preparado con análisis vertical, con análisis horizontal y con indicadores financieros. Normalmente hay unos indicadores financieros que conocemos como los básicos o los tradicionales, son los que vamos a ver. Y hay unos indicadores financieros más avanzados que también lo tienen en el Drive y también los vamos a calcular. Ahí es donde está el EBITDA, donde está el WACC y todas esas definiciones que ustedes van a buscar. ¿Qué es un indicador? Un indicador o una razón financiera es una herramienta que consiste en comparar una cifra de un estado con otra cifra. Es hacer un fraccionario. Esas dos cantidades pueden estar o dentro del mismo estado financiero, es decir, puedo poner una cifra del estado de situación financiera y dividirla entre otras del estado de situación financiera, o una cifra de situación financiera y compararla o dividirla con una cifra del estado de resultados. Es importante no solamente saber calcularlo, sino saber interpretarlo. El indicador financiero lo que nos muestra son cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes de toda empresa. ¿Ya? Ustedes ahí en las diapositivas van a encontrar una gran cantidad de indicadores. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué explica o qué propone cada uno de ellos? Por ejemplo, hay indicadores que miden la productividad de los activos. ¿Sí? ¿Cuántos pesos me genera cada activo, por cada activo operacional que tengo en la empresa, que por cada peso que invertí en ese activo, cuánta plata me generó? ¿Cuánta plata me genera la propiedad, planta y equipo? Por ejemplo, este último indicador que está aquí abajito, productividad de la propiedad, planta y equipo. Recuerden fraccionario. Si el denominador es muy alto, el resultado es bajito. Entonces, si yo quiero que mi empresa sea productiva, tengo que tratar de que el valor en propiedad, planta y equipo sea bajito. Y este ingreso operacional son las ventas. Aquí, ¿qué hago? Ventas entre propiedad, planta y equipo. Ahí me muestra cuánto aporta la propiedad, planta y equipo en las ventas. Si yo tengo mucha propiedad, planta y equipo, sí, la productividad va a ser baja. ¿Sí ven? Aquí están los indicadores de rotación, rotación de la cartera, rotación del inventario, rotación de las cuentas por cobrar. Estos indicadores, rotación de proveedores, cada cuánto paga la empresa. Estos indicadores están explicados en una tabla que también es un archivo de Excel que ustedes tienen adjunto. Ahí están las 4 grandes clases o grupos de indicadores: liquidez, endeudamiento, rotación y rendimiento. ¿Cómo se llama el indicador? ¿Cómo se calcula y cómo se interpreta? La idea es que nosotros, al archivo que ustedes van a hacer en Excel de estado de situación financiera año 1 y 2, estado de resultados año 1 y 2, ojo, no tengan en cuenta año 3, le van a hacer análisis vertical, análisis horizontal y vamos a calcular indicadores.
van a calcular los indicadores que están en este cuadro. Adicionalmente, tienen otro archivo donde tienen indicadores de rentabilidad, donde tienen cómo se calcula el EBITDA, etcétera. Primero, y para entender este tema, muchachos, recuerden que tienen que hacer la lectura del material. Es importante hacer la lectura del material, resolver primero toda la parte teórica de esta guía para después empezar a hacer la práctica. No sé si tienen dudas, no sé si tienen inquietudes. Mañana nos vamos a conectar un momento, un ratico, para revisar la parte del Excel. Ahora quiero que se concentren en la parte teórica de la evidencia y pueden ir empezando a trabajar, por lo menos a transcribir el estado de situación financiera y el estado de resultados que vamos a utilizar para análisis vertical, horizontal, indicadores financieros. Preguntas, muchachos. Señor. ¿Podría como resumir lo que hay que hacer? Usted disculpe ahí. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Me voy a la guía. Y te muestro la guía para ponerlo en contexto con la guía. ¿Dónde está la guía? Aquí. Voy a la guía, que es la guía 30. ¿Qué van a hacer? Van a desarrollar el 331. ¿Sí? Van a hacer la lectura de los 3 capítulos que les mandé del libro de análisis financiero y van a hacer un cuadro sinóptico donde hagan estas definiciones de estos conceptos. Tienen 12 definiciones. El de análisis financieros hasta IPC, deflación, tasa de cambio. Si estos 3 últimos los quieren hacer por separado, pues mucho mejor. Una fila para lo que es el IPC, uno para la deflación, uno para la tasa de cambio y le incluyen la inflación también. Cada uno de estos es una definición. Luego van a completar esta matriz. Esta matriz son indicadores financieros. ¿Sí? ¿Qué son los indicadores financieros? ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se interpretan? Utilicen el libro, que en el libro está bien explicado y bien detallado. Ahora, no solo se basen en el libro. Tienen libertad para usar todas las fuentes, bien sea digitales o físicas que tienen para este tema. Aquí tienen dos evidencias en este momento. Ahora, ¿este lo puede hacer en uno solo? Sí. Sí lo pueden hacer en un solo archivo. Bien, este se los voy a explicar mañana para que lo completen. O sea, que tienen dos. Del documento de apoyo van a transcribir en Excel, ojo, el estado de situación financiera y el estado de resultado, año 1 y 2. Repito, nada más año 1 y 2. Lo van a transcribir en Excel en una hoja, hacen el estado de situación financiera, otra hoja hacen el estado de resultados, para aplicarle análisis vertical, análisis horizontal e indicadores financieros. Miren que aquí tienen estado de situación financiera 1 y 2. Es más, estos valores, creo que están en millones de pesos, colócanlo en millones, colócanle 13. Bueno, colócanlo en millones, colócanle 3 ceros más. Sí, para que no, bueno, o déjenlo así, porque ya, para que no, igual el resultado nos va a dar lo mismo si le colocamos los 3 ceros o no. Pero trabajen nada más año 1 y 2. Aquí tienen activo, pasivo, patrimonio, total pasivo más patrimonio. Verifiquen, por favor, que las sumas estén bien. Háganlo formulado en Excel. Estado de situación financiera y estado de resultado. 1 y 2. Vean, nada más transcriban año 1 y 2. En una hoja 1 y en otra hoja otro.
¿Qué van a hacer? A cada uno de ellos le van a hacer análisis vertical y análisis horizontal e indicadores financieros. ¿Dónde están los indicadores financieros? En el drive del material, yo le puse dos archivos. Uno está en PDF y uno está, creo que en Excel, donde están explicados todos los indicadores que van a trabajar. Repito, empiecen primero por la parte teórica de la guía y luego empiecen a trabajar con la parte en Excel. Mañana nos reunimos para revisar un poquito el Excel, cómo lo van a hacer o cómo lo están haciendo y miramos los avances. Ok, profe. ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta el momento, muchachos? Sí, profe. Bueno, cualquier inquietud, nos estamos comunicando a través de nuestro grupo de WhatsApp. Feliz día para todos y estamos en contacto. Igualmente.